una sola paz, en una sola paz. Y un solo corazón en Jesucristo, y un solo corazón en el amor de Dios, y un solo corazón llevando su palabra, llevando a todo el mundo, a toda nación, las buenas nuevas de salvación. Oh sí, Señor, te damos gloria y alabanza. Tú eres el único digno de ser exaltado y alabado por siempre y para siempre. Aleluya. ¡Que vive! ¡Que reina! ¡A su nombre! Y un solo corazón. En el nombre del Señor de Dios y nuestro Jesucristo, santo, santo, santo. Buen día tengas, amada alma del Señor. Jesucristo el Señor le bendiga. Continuamos con esta serie de videos, aprendiendo el Maestro, aprendiendo el Señor. Aprendiendo juntos, vamos a estudiar la Biblia. Esta es la tercera parte. Continuamos aprendiendo de la Sagrada Escritura para prepararnos para la venida del Señor Jesucristo, para nuestra partida, que el mundo conoce como muerte, mas sin embargo recordamos que el Señor Jesucristo ya venció la muerte y esa es nuestra esperanza que tenemos en Él. Recomendaciones para un mejor estudio de la palabra del Señor: tener una Biblia, ya sea en físico o ya sea en electrónico. Le recomendamos encarecidamente la Reina Valera 1909, ahorita va a ver por qué. Encomendándonos, claro, al Señor Jesucristo, pidiéndole que Él sea el que nos enseñe mediante la oración, que Él sea nuestro Maestro y Señor, así como lo dice la Escritura. Allá en Juan 13:13 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Así dice el Señor Jesucristo. Nosotros lo llamamos Maestro y Señor, y Él dice que es correcto porque sí lo es. Y si es Maestro, pues Él es el que nos enseña. Le recomendamos tener el índice a la mano para ir rápido, para movernos entre los libros. Una recomendación, si puede, si quiere tenerlo impreso, pues sería mucho mejor, así sería mucho más rápido. También le recomendamos un diccionario normal, no le pedimos un diccionario bíblico ni nada de eso, simplemente un diccionario normal para conocer los significados de las palabras. También le recomendamos tener un cuaderno y una pluma cercas para hacer anotaciones. Y siempre que estudiemos la Sagrada Escritura es importante leer y entender. Primero que nada, ¿quién es el instrumento que escribió el escrito? Puede haberlo escrito Moisés, puede haberlo escrito Juan, puede haberlo escrito Pedro. Cualquiera de ellos. Tenemos que entender quién lo escribió y a quién o a quiénes va dirigido ese escrito. Es algo muy importante para entender bien el mensaje y comprenderlo. ¿Cuál es el objetivo del escrito, de la palabra del Señor, la porción? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cómo aplica para mí como cristiano lector? Estas son algunas de las preguntas, ¿verdad?, que nos debemos de hacer. Hay más, pero podemos empezar con estas. Ahora sí vamos a estudiar la Biblia. En la Reina Valera 1909, así es como se ve la primera epístola de Juan Apóstol. Esta Biblia, mire, tiene la columna central. Simplemente significa que estos versículos nos van a explicar el versículo más grande. El versículo más grande es el versículo principal y los versículos de adentro de la columna nos van a enseñar y nos van a dar la explicación de este versículo. Estos versículos de aquí en medio los traen las Biblias antiguas, como la Reina Valera 1862, la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, entre otras. Simplemente que lo traen a los lados exteriores. Este es el ejemplo que vamos a tomar para este estudio. Así es como luce la primera epístola de Juan Apóstol. Simplemente que lo pasamos en electrónico para que sea más fácil el ejemplo, ¿eh? La primera manera de estudiar la Sagrada Escritura es por encima, leyendo el papel y tinta y lo que el Señor Jesucristo nos dé de entendimiento. Y ahorita pasaremos a otro método de estudio. Lo vamos a leer por encima y vamos a tratar de entender de qué está hablando y qué está diciendo, cuál es el mensaje que está dando por encima, así como está, tal cual como lo vemos, ¿verdad? Empezamos en el capítulo 1, versículo 1 de la primera epístola de Juan Apóstol. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Leemos el versículo nuevamente, pero más despacio. Dice así: lo que era desde el principio, ahí dice Juan, lo que era desde el principio de la creación.
Génesis 1.1, o también se puede referir a Juan 1.1, en el principio era el verbo. Dice, lo que hemos oído, se refiere a ellos. ¿Ellos quiénes? Pues los apóstoles, ¿verdad? Los que nos dejaron es la escritura. Los que nos comparten a través de la Sagrada Escritura sus hechos, sus vivencias. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque realmente ellos lo vieron, ellos son los verdaderos testigos de lo que ocurrió. Lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea que ellos lo tuvieron en vivo y a todo color, pudieron verlo y pudieron palparlo tocante al verbo de vida. El verbo de vida es Jesucristo. Versículo 2 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Nuevamente dice, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos, dicen ellos, damos testimonio, ¿verdad? Y os anunciamos aquella vida eterna. Cuando dice os anunciamos, ¿quiénes? Pues los apóstoles, ¿verdad? O los autores de la Sagrada Escritura, los que pusieron su puño y letra, que fueron divinamente inspirados, el cual estaba con el Padre, la vida eterna que estaba con el Padre y nos ha aparecido. Así dice Juan, que a ellos les apareció la vida eterna y nos lo comparten a nosotros. Versículo 3 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo leemos nuevamente para mayor retención y comprensión. Lo que hemos visto y oído, nuevamente nos lo repite, ¿verdad? Lo que hemos visto y oído, ellos como testigos, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que nosotros, los lectores, a quienes va dirigida la epístola, tengan comunión con ellos. En este caso, pues nosotros también debemos tener comunión con los apóstoles y con todos los lectores de la Escritura. Aquí vamos a ver qué significa la palabra comunión. Por eso les recomendamos tener a la mano un diccionario normal, ya sea electrónico o físico, ¿verdad? Como usted lo quiera, pero un diccionario normal, diccionario bíblico, y eso no, porque meten doctrina de hombre. Dice así, comunión significa personas que comparten las mismas ideas, ya sea religiosas, políticas, etc. Eso es lo que realmente se significa comunión, es decir, compartir, que tengamos el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo pensar hacia la vida eterna, hacia Dios, ¿verdad? Hacia la Escritura del Señor. Y continuando leyendo el versículo dice, y nuestra comunión, o sea, nuestro pensar, nuestro sentir, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, ellos nos comparten lo que el Señor les enseñó, lo que el Señor les dio. Ellos nos lo comparten para que nosotros también tengamos comunión, es decir, de estar en el mismo sentir y en el mismo pensar que ellos. Versículo 4 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que ellos nos lo escriben para que nuestro gozo, nuestra alegría sea cumplida. ¿Cuál alegría? Pues la alegría del corazón, ¿verdad? Que solamente da el Señor Jesucristo a través de su palabra. Aunque estemos pasando un momento difícil, en aflicción, el Señor nos da paz y alegría en el corazón en medio de la tormenta. Versículo 5. Y este es el mensaje que oímos de Él. ¿De quién? De Jesucristo, del Verbo, ¿verdad? Y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y este es el mensaje que oímos de Él. O sea, Él les predicó a ellos un mensaje. Jesucristo les dio un mensaje a los apóstoles y ese mensaje nos lo transmiten a nosotros. Y os anunciamos, dicen ellos, ¿verdad? Los apóstoles, que Dios es luz. Dios es luz. Entonces, así es como debemos de pensar cómo es Dios. Pues para los que se preguntan, ¿cómo será Dios? Pues Dios es luz, ¿verdad? Y en Él no hay ningunas tinieblas, es decir, no hay ni una pizca de maldad, no hay ni un punto de maldad, porque la luz todo lo cubre, todo lo abarca, aún lo profundo de la tiniebla. Versículo 6 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Si nosotros, dice los apóstoles, dijéremos que tenemos comunión con Él, es decir, estamos en el mismo sentir y en el mismo pensar, y andamos en tinieblas haciendo las cosas en oculto, las cosas malas, escondiéndonos, mentimos y no hacemos la verdad. Así lo dice el apóstol Juan. No la hacemos la verdad. Una cosa es decir la verdad y otra cosa es hacer la verdad. Predicar con el ejemplo. Versículo 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mas si andamos en luz, dice Juan, es decir, si andamos en la verdad, si andamos en lo correcto, en la luz del Evangelio, la luz de la Escritura, como Él está en luz, ¿quién? Jesucristo, Dios que es luz, tenemos comunión entre nosotros, es decir, tenemos el mismo sentir, el mismo pensar, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, es decir, que el Señor nos limpia si andamos en comunión con Él, en luz y no en tinieblas, haciendo lo correcto y no cosas en oculto. Versículo 8. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Dice Juan, si dijéremos que no tenemos pecado, es decir, todo el ser humano es pecador. Pero una cosa muy diferente es practicar el pecado, es decir, estar continuando haciendo lo mismo, estar mintiendo y mintiendo y mintiendo, emborrachándose, golpeando a la esposa, al marido, engañando a la pareja, al marido, a la mujer, estarlo engañando y estarlo practicando. Eso es practicar el pecado. Una cosa es que se nos salga una mala palabra, que venga a nuestra mente un mal pensamiento, pidiéndole siempre al Señor Jesucristo que nos ayude. Es algo muy diferente a estar pecando de manera continua. Mas, sin embargo, como dice Juan, si dijéramos que no tenemos pecado, el ser humano por naturaleza va a pecar, pero repetimos, hay maneras muy diferentes de pecar de una a la otra. Nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan, y pues nosotros también, ¿verdad? No podemos engañar al Señor. Él es Dios, Él conoce los pensamientos del corazón y no lo podemos engañar. Y no hay verdad en nosotros. Entonces, si nos engañamos a nosotros mismos, pues no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Versículo 9 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Nuevamente lo leemos, si confesamos nuestros pecados, los pecados se los debemos de confesar solamente al Señor Jesucristo. Él es el único que tiene potestad aquí en la tierra de perdonar pecados, el hombre no. Los hombres que dicen tener potestad de perdonar los pecados son pecadores y mentirosos, igual que usted y que yo. Entonces no es verdad que ellos puedan perdonar los pecados, pero el Señor Jesucristo sí, así como lo dice la Escritura. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, el Evangelio según Marcos capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Así es como el Señor Jesucristo demostró en aquel pasaje de la Biblia que Él tiene potestad de perdonar los pecados aquí en la tierra. Aún tiene el Señor ese poder, esa potestad, solamente Él y nadie más que Él. Y solamente Él es el que nos limpia de toda maldad. Versículo 10 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si dijéramos que no hemos pecado, nadie puede decir que no ha pecado, nadie puede decir que es perfecto. Solamente que el Señor Jesús de Nazaret no pecó en la tierra, no tuvo pecado alguno. Él es el único. De ahí en más, todos hemos pecado y somos pecadores. Todos, cualquier persona, nadie es más que nadie. Todos somos iguales y todos han pecado. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Y pues Dios no es mentiroso, ¿verdad? Los mentirosos somos nosotros. Y su palabra no está en nosotros. Es decir, la Escritura, en nuestro caso, no está en nosotros. Entonces, debemos de confesar los pecados y que somos pecadores, pues claro que sí, ¿verdad? Pero repetimos, hay maneras de pecar muy diferentes. Una cosa es que se me salió una mala palabra y otra cosa es que engañé a mi esposa o que robé o defraudé de manera intencional con alevosía y ventaja. Esta es la primera manera de estudiar lo que dice el pasaje por encima y lo que entendemos y comprendemos. Le repetimos, hágase preguntas, aquí quién está hablando, a quién está diciendo. En este caso todavía no llegamos a los destinatarios de la carta, mas sin embargo pues ya podemos entender. Cuando dice Juan, cuando dice nosotros, pues entendemos que es Juan y los apóstoles a los que el Señor envió, ¿verdad? Y Él los envió para que nos predicasen y hoy nos predican a través de la palabra. El siguiente método de estudio es el método espiritual. Este método está basado en lo que dice en la primera a los Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos,
no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo leemos nuevamente, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros hemos recibido, ahí dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí nos está hablando el apóstol Pablo y la carta es a los Corintios, la primera porque hay dos. Dice, nosotros hemos recibido, ¿quiénes? Los apóstoles, los que nos predican, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Ese espíritu lo recibieron ellos. Dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. La única manera de conocer lo que Dios nos ha dado, pues solamente es a través del Espíritu de Dios. Versículo 13, dice Pablo, lo cual también hablamos. ¿Qué hablan ellos? Pues hoy nos hablan a través de la Escritura. Ellos nos predican a través de la Escritura. No con doctas palabras de humana sabiduría. Doctas palabras de humana sabiduría significa con doctrinas de humana sabiduría. Es decir, no con doctrina humana, mas con doctrina del Espíritu Santo. Esa es la doctrina que ellos nos enseñan, la que nos enseña el Espíritu Santo. Si usted revisa en su Biblia, muy probablemente la palabra santo no esté. Esa palabra se la quitaron en las Biblias antiguas, así viene. Más con doctrina del Espíritu Santo, revíselo en su Biblia y se va a dar cuenta que muy probablemente no lo diga. Entonces, desde ahí le quitaron, mas sin embargo la palabra Espíritu está en mayúsculas, haciendo referencia al Espíritu Santo. Y al final del versículo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra es espiritual, todo lo que sale de la palabra de Dios es espiritual, que es la palabra de la Biblia, y se interpreta y se debe leer espiritualmente. Es el método que vamos a ver. Así es como la Reina Valera 1909 nos presenta la primera epístola de Juan Apóstol. Como le comento, estamos a aprender a estudiar y a utilizar esta columna, que esta es lo que nos enseña, nos explica cada uno de los versículos. Esto es espiritual, la palabra es espiritual y se explica con la misma palabra. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que es lo que la palabra dice, me guste o no me guste. Así está escrito en la Sagrada Escritura y nadie le puede añadir o nadie le puede quitar. Entonces así tenemos la escritura de manera electrónica. Vamos a pasar a estudiar la palabra del Señor Jesucristo. En este caso, la primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, de manera espiritual. Entonces ya le dijimos cómo es que viene presentado en la Reina Valera 1909. Mire, si se fija, vienen estas letritas. Yo lo hice así para que quede más claro. Tenemos una letra A, tenemos una letra B, una letra D y una E. Entonces vamos a ver cómo nos enseña la misma escritura. Mire, tenemos la letra A, dice el versículo, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así dice Juan. Entonces vamos a leer la parte que dice lo que era desde el principio. Tenemos una letra A en color verde y esa letra nos manda a otros versículos. Ya le expliqué que estos vienen las abreviaciones en la columna central. Más que aquí yo lo pongo para que quede más claro. Este ejemplo dice, lo que era desde el principio. Ahora sí vamos a leer cómo nos lo explica la misma escritura. Nos manda a el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesucristo. Entonces nos explica Juan, nos explica la escritura. Lo que era desde el principio. ¿A cuál principio se refiere? A este principio. En el principio era el verbo, es decir, en el principio, antes de la creación de todo, era el verbo. El verbo es Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De ese principio nos está hablando Juan. También nos manda otro versículo que es 1 de Juan 2:13, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. En este caso podemos ver quiénes son los destinatarios de esta carta, ¿verdad? Dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Entonces aquí nos da a entender que a los padres, a los que llama padres Juan, son los apóstoles, porque ¿quiénes conocieron a aquel que es desde el principio? Pues los apóstoles nada más, ¿verdad? Y los discípulos que estuvieron con el Señor. Para ellos va esta carta. Entonces aquí yo me pregunto, ok, ¿cómo aplica para mí, verdad? Entonces continuamos, os escribo a vosotros mancebos, jóvenes. Entonces aquellos pueden haber sido jóvenes, esta se refiere al parecer a una congregación. También dice, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo lo habéis vencido? Pues con la palabra, con la escritura, con nuestro comportamiento, tratando y luchando de obedecer la palabra del Señor Jesucristo y dejando de pecar. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿A quién conocieron?
pues a Jesucristo, ¿verdad? Porque no pueden haber conocido a Dios, nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Jesucristo. Entonces está hablando de que conocieron a Jesucristo, obviamente conocieron al Padre, así es como nos lo explica Juan, la primera parte del versículo, que es lo que era desde el principio. Ahora nos vamos a la siguiente parte, que es la letra B. Dice así la porción del versículo principal: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Recuerda, el versículo principal es la primera de Juan 1:1. En este caso, la parte que dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, nos lo va a explicar la misma escritura ya en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En este caso, el mismo apóstol Juan escribió el Apocalipsis y nos dice así: el cual ha dado el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces Juan nos da testimonio. En la primera de Juan es una carta dirigida a ciertas personas. El Apocalipsis es la revelación que va a todos los siervos, a todos los esclavos del Señor. Y dice, el cual ha dado testimonio es Juan de la palabra de Dios. Juan es el que da testimonio, Juan es el que nos enseña y nos predica a través de la palabra. Y del testimonio de Jesucristo, Él es el que nos comparte el testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto Juan, Él nos las comparte. Entonces, eso es lo que nos explica la parte del versículo principal de 1 de Juan 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Continuamos con la siguiente parte que dice, lo que hemos mirado. ¿Qué hemos mirado? ¿Qué han mirado ellos los apóstoles? Nos lo va a explicar el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el versículo principal, lo que hemos mirado. Dice Juan y nos lo explica. ¿Qué miraron ellos? Pues, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo que era Dios, que el verbo que es Dios, habitó entre nosotros. Es decir, fue hecho carne, se metió en carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así con esas palabras es como lo describe Juan. Palabras muy bellas y muy hermosas. Continuamos con la última parte del versículo que dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lucas 24:39, y está hablando el mismo Señor Jesucristo, por eso es que está en rojo, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo soy. Entonces, como dice Juan, palparon nuestras manos, ellos no nomás lo vieron y lo escucharon, sino también lo tocaron al Señor, el verbo de vida. Y antes de la resurrección y después de la resurrección, eso es lo que nos está explicando el versículo principal en este caso que estamos estudiando, que es primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Todo eso es lo que encierra ese versículo, como lo vemos aquí en estos 5 versículos que nos lo explican, cada uno con una letra. En este caso yo le puse un color para distinguirlo. Eso es lo que nos explican, estos 5 versículos nos explican este versículo. Así es como se estudia de manera espiritual y así es como el Señor le va a enseñar. Usted no va a aprender de hombre, usted no necesita al hombre, no necesita a ningún líder, a nadie que le enseñe. Simplemente necesita al Santo Espíritu del Señor Jesucristo. Pídale que le enseñe, pídale que Él sea su Maestro y Señor, y va a ver la grande, maravillosa diferencia entre aprender con el hombre y aprender directamente del Señor Jesucristo. Si algún día usted quiere que estudiemos juntos, con todo gusto, ¿verdad? Nos podemos poner de acuerdo, déjenos un mensaje, nos ponemos de acuerdo y podemos estudiar la Sagrada Escritura gratis, así como el Señor lo predicaba y lo enseñaba. No es que yo te voy a enseñar o predicar, no es así. Como lo vemos en este ejemplo muy claro, la misma Escritura nos va a enseñar, pero claro que con todo el corazón lo hacemos. Ir a aprender juntos del Maestro, claro que sí, es de gran gozo y de gran dicha. Aprender juntos del Señor Jesucristo, gozarnos de su palabra y estudiar y aprender juntos. Y es gratis, lo hacemos de corazón, de gracia recibimos y de gracia damos. Si algún día usted quiere o que platiquemos o algo de la Escritura, pues adelante, ¿verdad? Es de gran gozo y de gran placer hablar del Señor Jesucristo. Sin más por el momento, hasta aquí le dejamos. Esta es la tercera parte. Les recordamos, visiten nuestras páginas en Facebook, Honrando a Jesucristo, el único Salvador del alma, y Arrepentidos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Visite nuestro canal en YouTube, Honrando a Jesucristo, el único Salvador del alma,
Si le gusta nuestro contenido, ya sabe, se puede suscribir, le puede dar like. Es de su libre elección. Sin más por el momento, lo dejamos con esta bella y hermosísima alabanza para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Cuídese. Jesucristo el Señor le bendiga.